joven que lamentablemente al parecer fue asesinado por las fuerzas del orden. No necesita ser periodista para estar en peligro, solamente hay que hacer enojar a la persona, a la no indicada. ¿Para qué nos sigues si nos odias tanto? Audio de Luis Eduardo Vivanco hablando de Anderson Boscan. ¡Qué corruptos! Comienzan a creer que pertenecen a una élite periodística. ¿Qué hacer cuando secuestran un canal de televisión? Lo que pasó en TC es un autoatentado. Hoy, Andrés Burbano, cerebro detrás de BN Periodismo, nos lleva en un viaje al corazón del periodismo audaz. Armado con humor y valentía, desafía las normas y la censura, invitándonos a cuestionar lo establecido. Prepárate para una conversación que promete ser tan reveladora como desafiante, donde la línea entre la sátira y la realidad se difumina en busca de la verdad. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Andrés Burbano. ¿Has sentido alguna vez miedo? A ver, entiendo que es un miedo que va creciendo, ¿no? De vez en cuando supongo que escuchas lo que le pasa a algún periodista en alguna ciudad. Pero ¿has tenido alguna vez exposición, algún evento o situación en la cual has sentido mucho miedo como periodista? Digamos que algo muy específico no, pero creo que se ha ido acercando, digamos que el peligro. No me han amenazado, no nos han amenazado directamente, pero siento que como que cada vez el entorno es mucho más frágil, ¿no? Y no necesitas ser periodista para estar en peligro, esa es la cosa. Claro, la gente dice, no, es que tú como periodista, yo sí les digo como, no necesariamente yo como periodista, tú como, no sé, relacionista público o por relacionista pública también estás en peligro. O sea, solamente hay que hacer enojar a la persona, a la no indicada, le haces enojar y ya estás. Entonces creo que irlo asimilando de esa forma ha sido como un juego de entender que puede pasar a cualquiera, pero tampoco limitarme por eso, porque si voy a vivir con ese miedo todo el rato de, uy, no puede ser, no voy a salir a ningún lado, tengo que quedarme en la casa siempre, o sea, digo, al final si tiene que pasar, va a pasar, o sea, es así, suena bien feo, pero no es una resignación de ya, me morí, no, sino que si tiene que pasar, va a pasar. Pero tampoco por eso voy a dejar de disfrutar con mis amigos, de ver a mi familia, de intentar hacer lo mejor posible en mi trabajo, de conocer lugares, justo a propósito de esto del toque de queda. O sea, yo decía, es algo que va a durar un montón de tiempo y no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas así como cuando estábamos en la pandemia. Claro, digamos que otro contexto totalmente distinto, pero hay que ocupar los lugares públicos también, porque si no nos van ganando la guerra, ¿no? Completamente. ¿Cuánto tiempo crees tú que va a durar este toque de queda? Chuta. Bueno, el toque de queda se supone que eran 2 meses, Ajá. pero Pero claro, es muy probable que lo vaya a extender, ¿no? claro, si nosotros vemos, digamos que ejemplos de lo que ahorita están planteando esta guerra contra las bandas, ha durado décadas en otros países. O sea, tú ves el ejemplo de Colombia, todo lo que pasó con el Plan Colombia, todo lo que ha pasado también en México desde Felipe Calderón, desde el 2011, que se planteó una guerra también a estas bandas y hasta ahora no se acaba. Entonces, la gente debe adaptarse a eso. Suena horrible, pero es así. La gente debe adaptarse a eso y en algún punto, si llegan a algún pacto los gobiernos con estas bandas, lo que va a pasar es que se va a comenzar como a fabelizar la delincuencia. Es decir, se hacen pactos que no, digamos que no se sabe, que no hay pruebas de tal, pero los rumores están ahí de que se hacen pactos para no tocar la capital. Tú tienes en México, tienes al DF, no tienes violencia criminal como tienes en el norte, como tienes en Monterrey, como tienes también en otros lugares fronterizos. Algo similar a lo que pasa acá, que tenemos los índices más bajos acá en Quito, pero en Guayaquil, en Machala, en otros lados, digamos que es mucho más complejo por el tema de puertos. Pero lo que puede llegar a pasar es que, sí, bueno, vamos a fabelizar este tema de la delincuencia, ustedes hagan lo que quieran allá, ustedes sigan sacando su billete, sigan haciendo su nego, pero no toquen la capital. Y claro, tú ves en Bogotá también, o sea, ves en Bogotá que hay violencia, pero heavy, o sea, Claro. Bogotá es bien pesado, pero es delincuencia común. Y claro, bueno, sí hay bandas y todo, pero no es tan grande como en otros espacios, como en otros lugares también de Colombia. Entonces, hay tratos de por medio y esto dura décadas. Así que, Claro, hay que ponerse bien los pantalones y tratar de enamorarnos de las razones por las cuales estamos acá. total, exacto. Porque si no le encuentras motivo, ya estás en un país totalmente cooptado por esto. Si no le encuentras el motivo, te dejas de absorber por toda la narrativa también del miedo. Entonces, eso no hay que hacer. Completamente.
Bueno, por suerte BN no ha tenido entonces amenazas. Es una Por suerte, excelente ajá. noticia. Qué bueno. Tal vez algún hater no les amenaza así en los No, hater comentarios. todo el tiempo. O sea, y es chistoso porque justo ayer estábamos hablando de eso con los muchachos y veíamos que un man siempre nos insulta, siempre, siempre. Y esto ya ha pasado desde el Mismo perfil. 2017. Claro, pero es un man real este man. O sea, eso Ah, le digo, cacho, claro, este entonces. es hater, este no es troll, ¿no? Este es hater, pero y yo dije, este man, ¿qué onda? ¿Por qué ve todas nuestras publicaciones y el man nos sigue? Y digo, pero ¿para qué nos sigues si nos odias tanto y si nos comienzas a insultar? O sea, solamente vive tu vida. O sea, yo digo, yo no voy, o sea, hay medios que no me caen para nada y solo no los veo. Así de simple, porque sé que me voy a amargar. Este man nos sigue y nos comenta en todos los videos. Y aparte hay otros que sí es troll. El man sí nos pone, no se dejen convencer, BN es una página afín al narcocorreísmo. Es como, brother, cualquier cosa. Si subimos una de tips para no sobreendeudarte. Y los manes, no, que ni sé qué, chuta, o sea, cualquier, pero ya nos da risa, que sí creo que es también un tema de salud mental para nosotros mismos, que Sí, al sí, menos sí. yo he tomado eso, yo nunca veo comentarios. O sea, nunca yo, digamos, subo un video y nunca veo los comentarios que me ponen, porque ya llevo curtido en todos estos años, pero igual cualquier comentario pequeñito te puede joder. Claro, cómo ha evolucionado ese manejo de hate. ¿Cómo eran al inicio y cómo son ahora? Es que claro, al inicio sí nos importa, a ver, nos importa ahora también un montón qué es lo que piensa la gente. Pero eso también lo vamos viendo en la retroalimentación de, digamos, que de los noticieros matutinos que tenemos, que son en vivo. Entonces vamos viendo, la gente nos dice como que, oye, esto está mal, yo preferiría esto, hacemos encuestas, digamos que ahí utilizamos eso. Pero en los notimemes, que son los programas largos, pucha, ahí también salen con cualquier comentario porque alguna vez escuché que una persona, o sea, te pueden decir 10 personas que hoy estás guapo, que estás guapa, pero viene una persona y te dice, no, estás feo. Y te importa más ese comentario de solo esa persona. Sí, Que a sí, sí. nosotros nos ha pasado que en Latimemes vemos, sí, qué buen trabajo muchachos, qué chévere, pero por ahí de pronto pone alguien, qué sé yo, este greñudo se dice ser periodista, no sabe hablar, y dices, hijo, te duele. Claro. Entonces, ya, es preferible no ver, yo ya no veo, y creo que eso es como cuestión de cada uno de los muchachos. Yo lo manejo así porque yo sé que ya me voy a amargar y me voy a poner a pelear, entonces mejor me quedo dormidito. Sí, igual yo he conversado con muchos creadores de contenido y creo que el hábito más sano que hay es como subir lo que sea que hay que subir y salir corriendo. O sea, Sí, irse a ajá. hacer tus cosas y tu vida, sí. Sí, desactivar notificaciones. Exacto. Adiós. Sí, completamente. Em, Ahora, justo hablando un poquito de salud mental, entiendo que conversamos al inicio de que es importante desconectarse, ¿no? Ujú. Hay que tratar de hacerlo, es medio difícil cuando hay wifi y justo notificaciones activadas, pero ¿crees tú, dónde está el equilibrio, mejor dicho, en desconectarse y mantenerse al día? Porque te cuento súper rápido, tengo una tía a la cual le quiero muchísimo, Ujú. pero ella sí no sale de la casa, tiene mucho miedo para salir y le cuesta apagar la tele, porque en la tele ve Claro. todo tipo de noticias, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que en serio vive como que estuviera en Estados Unidos, ¿no? O sea, no consume, no sabe ni lo que está pasando afuera. Sí, eso es una cosa. A ver, el equilibrio. ¿Qué te puedo decir? Es que, a ver, y justo lo que tú dices, digamos, algo similar a lo de tu tía, una amiga que se fue a Estados Unidos ya hace unos 4 años, 5 años, regresó este año, y claro, es desde acá, ¿no? Y me dice que el novio le había dicho, oye, pero ¿estás segura de ir a Ecuador? O sea, como, ¿en serio? Y yo digo, a ver, es peligroso, vivimos en una nota muy complicada, Ujú. ¿sí? Pero tampoco es que no puedes caminar por el barrio, ¿ya? Justo lo que te decía, o sea, es como, puedes ir a comprar el pan y no te va a pasar nada, o tener la mala suerte de que te van a asaltar, o sea, puede. Pero no es que en serio es como, uy, no, si sales ya te disparan porque están esperando en las ventanas. No. Entonces creo que también ahí es, digamos, lo que tú dices de tu tía, si es una persona como mayor, yo creo que hay una responsabilidad de parte de los más jóvenes en este tema de decir, ¿sabe qué? Esto está pasando, o sea, realmente sí está peligroso, pero vamos, y yo le acompaño, vamos a comprar, como para que vayan viendo realmente cómo está la calle, cómo está el barrio, cómo está toda la ciudad. Yo también he hablado, digamos, de algo similar en esto de las fake news, que claro, como que es muy fácil criticar a la gente mayor que no tiene esta posibilidad de conocer mejor las redes sociales.
y es más fácil decir la burla que la tía de los piolines, que ni sé qué, que digo, sí está gracioso, pero sería mejor que nosotros como más jóvenes les podamos enseñar en este tema, ¿no? Entonces creo que también hay mucha fake news con la inseguridad y es parte de decir, bueno, vamos a dar una vuelta, se le lleva. Las realidades que, al menos donde vivimos nosotros, que es en Quito, no es tan peligroso como otras ciudades. Pero desde afuera se ve terrible. O sea, yo me imagino un turista. Yo quiero ir a Ecuador y luego veo Ecuador, Ecuador seguridad. O sea, googleas Ecuador seguridad y dices, nunca más vuelvo a ese país. O sea, totalmente vetado. Pero la cosa es que la gente puede venir. Y es como que hay que ir un poco desmintiendo esas cosas. Yo creo que la percepción internacional que causó Ecuador, todo, o sea, la punta de lanza de la percepción de que nos tienen desde afuera fue por el tema de TC, ¿no? Fue Sí, ese clip creo que se dio la vuelta al mundo innumerables veces. Y yo sigo mucho contenido en inglés y muchos periodistas en inglés, o sea, gente en todo el mundo fue como, Ecuador es un campo de guerra, ¿no? Entonces, ustedes desde la perspectiva igual periodística, ¿qué nos pueden decir sobre realmente qué pasó con esto? Y siento que el mensaje al final se tergiversó un poquito, ¿no? Sí, a ver, lo que pasó en TC, comenzaron a especular mucho, no, es que es un autoatentado, que bla, bla, bla. Escucha eso. Claro, yo digo, a ver, pero estamos pensando como si fuera un autoatentado y yo preguntaba, ¿pero por qué autoatentado? Porque fueron y luego se entregaron muy fácil. Y yo digo, pero no estamos hablando de células, digamos, no sé, o sea, las personas que entraron a TC no eran líderes de bandas, no eran, que bestia, rangos medios de bandas, eran la tropa de las bandas, ¿ya? Y se metieron a TC en una operación casi que kamikaze, donde ellos no sabían qué iban a decir, donde ellos solamente iban a demostrar poder, donde ellos iban a decir, bueno, ¿saben qué? Yo estoy aquí, yo tengo esta capacidad de hacer daño y no me importa meterme en un canal de televisión. Y de ahí el mensaje o sea, la idea era como mandar el mensaje, pero luego, como salimos, es otra cosa. Justo yo hablaba con una persona que tiene un poquito más de conocimiento en esto y me dice, no es un montaje, solamente les mandaron prácticamente a morir, ¿no? A ver qué les pasaba, que si les mataban tampoco es que les iba a importar mucho a los líderes de las bandas, ¿no? La idea, si en un operativo bien armado, hubiera sido 3 minutos. O sea, tú llegas, armas primero 3 o 2 cercos de seguridad para que, digamos, un poco repeler si viene la policía o alguna cosa por el estilo. Tienes 3 minutos para mandar el mensaje y te vas. Pero claro, no, es que es armado, es que los micrófonos, que la música de suspenso, que, o sea, ya le comienzas a rascar todo como si no hubiera la posibilidad de que pase nada, ¿no? Es como que yo veo, digo, ahora, mañana se cae un edificio. No, es que es parte de una conspiración. Es como, brother, las cosas también pasan. O sea, yo sé que hay cosas muy raras y que pueden ser conspiración, pero las cosas también pasan en la realidad. O sea, no todo está, no sé, manejado por un grupo así de la élite, entornados, es decir, vamos a hacer caer un edificio, ¿no? O sea, no. Sí. No creo que todo esté así como planificado. Entonces creo que, no sé, hay muchas cosas muy extrañas alrededor de lo de TC, pero no creo que haya sido armado. Hubo retransmisión de otro canal, entiendo, ¿no es cierto? Claro, de Teleamazonas. Nosotros también retransmitimos, pero en silencio, porque escuchamos que comenzaron a disparar adentro. Entonces dijimos, bueno, no sabemos, más que nada con el objetivo de, por si acaso se borre y tener como, digamos, otro soporte, ¿no? Y claro, estamos muy pendientes de si se ve algo como disparos a gente en cámara, cortar ese mismo rato. Claro. Claro, más que nada era también como, lo pensamos así, como una forma de que pueda haber archivo. Pero de ahí no. Y claro, luego Novoa dijo, no, vamos a investigar a Teleamazonas porque retransmitía. Nos está cogiendo de nuevo, todos cometemos errores. No hay un manual de decir qué hacer cuando secuestran un canal de televisión. ¿Qué hago? ¿Retransmito o no retransmito? O sea, como, y ahora, entonces no hay una forma, digamos, que correcta de hacer este tipo de cosas porque no nos hemos reunido entre periodistas a decir, vean, planteemos un manual al menos como para guiarnos. Y por eso estamos también noveles en todo esto. ¿Tienen ustedes relación con los canales tradicionales? Porque entiendo que son un medio digital ustedes. Entonces, como que
tiene un enfoque, supongo yo, muy, muy distinto Claro. a hacer noticias versus lo que hacen tradicionalmente. ¿Tienen relación? ¿Hay algo que ustedes cogen del sistema tradicional? ¿Hay cosas que les parece igual terrible que siguen haciendo? Nosotros somos full criticones a los medios digitales y a los medios tradicionales. No nos creemos que bestia, qué importantes, pero sabemos que muchos no nos quieren a propósito de esto, porque sí somos como súper críticos. Otros más bien lo toman como, bien, me critican y está bien y no se ponen sensibles. Y eso pasa con canales de televisión y con políticos como tal, que luego no nos aceptan las entrevistas porque dicen, es que tú te me burlas mucho. Es como, pero siéntate, habla conmigo también, ¿no? O sea, no te hagas el sensible. Pero sí utilizamos mucho de los medios tradicionales y de los medios digitales grandes porque ellos tienen más acceso a esto que nosotros no tenemos, que son las fuentes. Claro, digamos, mañana tienen acceso al ministro de gobierno, a la ministra de gobierno o al presidente, y para nosotros va a ser bien complicado tener esas entrevistas y tenemos que sí o sí también, digamos, que acudir a ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que no vayamos a ser críticos y tampoco llevamos una bandera de los medios tradicionales no sirven o deben morir o están mintiendo. No, porque no me parece que sea prudente ni correcto y no creo que tampoco sea cierto. Pero sí tratamos de un poco de desprendernos de la lógica del canal tradicional, que es que una persona determine una línea editorial del medio y te diga qué hacer, lo que está pasando ahora en muchos medios grandes. O sea, el editor de noticias principal es el que dice, verán, yo creo que se debe hacer esto. Y todos, por más trayectoria que tengan, deben pararle bola y deben seguir esa línea. Nosotros más bien conversamos entre nosotros, oye, se debe hacer esto o no, tenemos nuestras discrepancias, pero se llega a un acuerdo. Y claro, y eso es lo rico de los canales digitales, que puedes tener muchas visiones ahí mismo. Lo que está pasando ahora, digamos, estábamos con el Jeff Sanguña en la noche y claro, él antes, digamos que trabajó en otro medio de comunicación y tiene otra escuela totalmente distinta, tiene otra idea también de la política distinta y de la vida totalmente. Y nosotros en la mañana somos muy contrarios a lo que él puede decir y a los invitados que él puede tener. Mm, Y ahí está el balance, ese es el equilibrio. justo. Claro, no vamos a invitar solo a gente pucha ultra libertaria o a gente ultra izquierdosa. Entonces tienes lo mejor de dos mundos en el mismo canal y esa es la idea. Y la gente, claro, se sorprende, pero ¿cómo? ¿Y ahora? BN, ahora es la posta, nos dicen. Es como, no, brother, o sea, el periodismo y la comunicación es esto. No somos activistas, somos periodistas. Así es. Algo que admiro mucho de su trabajo es la naturalidad y lo humanistas que son, porque al final del día yo veo la tele que de vez en cuando se prende por mi papá o mi abuelo que todavía ven y veo como estas poses, veo estas como personalidades que te alejan, ¿no? Crean como un escudo. Y yo cuando los escucho a ustedes es como que estoy conversando exactamente como ahorita contigo. O sea, no hay diferencia. Eres un ser humano real, de carne y hueso, y le vuelven a las noticias alcanzables, ¿no? Y es el objetivo que creo que hemos logrado porque no queremos ser un personaje. Digamos que de una u otra forma sí debe haber un personaje por el tema de la voz y el tema de cómo das las noticias y todo, pero al final somos iguales. O sea, si tú me preguntas mi opinión ahorita o me preguntas la opinión de lo que dije en mis noticieros, va a ser exactamente la misma, porque no tenemos justo lo que te decía, esa presión. Y es algo que yo criticaba también mucho de los periodistas de los medios tradicionales, es esto que comienzan un poco a cambiar su personalidad cuando ya entran a un canal o cuando ya comienzan a hacer periodismo en estos medios, porque comienzan a creer que pertenecen a una élite periodística. Entonces no les puedes ni regresar a ver. Ya les ves así, es como, ay, la reportera, mírale, el reportero. Y como que también hay un celo de criticarnos entre nosotros. O sea, digo, yo he criticado a periodistas, a mujeres, hombres, redactores, editores, todo, porque yo creo que están haciendo, no sé, que capaz no me gustó lo que hicieron, que están haciendo algo fuera de la ética periodística y se las ha criticado, pero no es nada personal, es como a su actividad. Y claro, ya se resienten que poco solidario en este contexto tan álgido para el periodismo, que nos estemos pisando entre nosotros. Es como, o sea, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te aplaudas y veo que estás haciendo cosas malas? No. Y hay este celo entre los periodistas y hay como estos egos también dentro del periodismo. Entonces creo que también nosotros
nos hemos alejado bien de todo eso y por eso es que muchos no nos quieren. Claro. Y no somos parte de, si tú, qué sé yo, los premios tales, nunca vamos a estar. No porque no queramos, porque no nos invitan. Y creo que dándole el valor que tiene BN Periodismo, que tiene un enorme valor realmente, que nosotros le hemos sacado adelante, sacado la madre, sí nos mereceríamos más reconocimiento, no por el premio, no porque queramos premio, porque nos den un premio, sino porque creo que somos también importantes. Sí, o sea, las repercusiones que han tenido en la sociedad, la cantidad de gente que le sigue, hay muchos como validadores sociales, ¿no? Que les ha demostrado esto. Ahora, yo tengo a ver, no es conflicto con lo que hacen también, pero a ver, este podcast es un intento por hacer un poco más de divulgación científica, por ejemplo. Ya, y en mis redes personales yo estoy tratando de aportar de diferentes formas a la sociedad, pero alejándome completamente de lo que es un medio tradicional o un medio digital, que es tratar de hacer periodismo en base a la situación del país. Coyuntural. Exacto. Yo soy mucho más como propositivo, hablo de temas desde salud mental, divulgo tecnología, ciencia y tanta cosa. ¿Cómo ustedes llegan a un equilibrio en el cual estoy seguro que ustedes quieren tocar infinidad de temas en lo que hacen? Claro. Pero al final del día, si no es el algoritmo, es lo que la gente quiere ver y es donde su fuente de ingresos también va a estar. Y también, por el otro lado, tienen lo que ustedes, como seres humanos, tú como Andrés, quieres hablar en el periodismo. Entonces, ¿cómo llegan a este equilibrio? ¿Cómo les ha ido? Tú ves mucha diferencia entre, yo que sé, justo lo que dijiste. Hablan de salud financiera, mi meto, que probablemente es algo que no tenga el mayor alcance versus la cantidad de secuestros que hay en un barrio de Quito. Entonces, ¿cómo llegan a este equilibrio? Hay medios que yo veo o intentos de medios porque, claro que son páginas, ¿no? No por tener una página y le pones News de Ecuador, ya eres un medio, ¿no? Sí. Pero suben justo eso que dices. Él es que le disparó en la cabeza y murió. Y ya suben el video, pucha, le ponen la música de suspenso y tiene, pero miles de vistas. Claro, un montón de alcance. Y tratamos de alejarnos igual de eso porque es jugar con el morbo y jugar con los sentimientos de la gente. Ayer hicimos una entrevista a una madre de un joven que lamentablemente al parecer fue asesinado por las fuerzas del orden. Y había un fragmento donde la señora estaba llorando. Y yo decía, no publiquemos eso porque es jugar con el morbo. Claro, puede tener mucho alcance, pero de mi parte no va a salir la intención de aprovecharme de lo que estás llorando. O sea, la señora perdió a su hijo. Puede que va a tener... ¿Y qué voy a ganar con ese video? $10. O sea, y puede ganar $1,000, pero tampoco es la idea. Y si tú ves las entrevistas que nosotros hacemos en el Buenas Buenas, que son los noticieros de las mañanas, nosotros hemos sacrificado en gran parte la coyuntura porque hablamos de violencia contra las mujeres, porque digamos que ya nos buscan para hablar sobre esos temas, porque somos de los pocos medios que también hemos hablado, digamos, del tema de derechos, justo hablar de cultura. El otro día hablamos con la secretaria de Cultura de Quito, que es Valeria Coronel. Hemos hablado un montón también de temas de minería, de extractivismo, que son cosas que no dan vistas. Sí. Pero nosotros tampoco podemos romper la confianza de esas personas que nos dieron la confianza en su momento. Que claro, cuando no teníamos vistas o cuando éramos un medio mucho más pequeño, nos decían, oigan, quiero salir acá, dennos una voz. Y claro, luego decir, bueno, ya ahora tenemos más vistas, ya crecimos, entonces ya ahora solamente político y coyuntural. No. Porque nos siguen buscando, dicen, oye, sí, ¿sabes qué? Se va a firmar el TLC con China o va a haber un acuerdo petrolero de acá, entonces dame un espacio, por favor. Le voy a decir, no, solo asambleístas. No. Y es algo que también nos gusta hablar de esos temas y repito, no da vistas. Nosotros somos súper conscientes de eso porque cuando hablas de estos temas como que baja la gente, a la gente lo que le gusta es la cháchara, la farándula y estar ahí hablando de política. Pero sí hay que hablarlo y hay gente que lo valora y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuáles crees que son estos retos del periodismo actual? Entiendo que hay algunos usos un poco controversiales de diferentes tecnologías, desde los deepfakes hasta toda la producción de fake news que se puede lograr con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Tal vez podemos empezar con algún
Una noticia que te enteraste que parecía real y luego investigando se dieron cuenta que no lo era. Chuta, es que un montón. O Sí. sea, a ver, ahora como están sacando estos audios con inteligencia artificial, que yo digo en un año o dos, esto ya está totalmente perfeccionado y ya se va a escuchar muy normal. ¿Hay casos así acá en Ecuador? ¿Has visto? Ayer vi que sacaron una que se acercaba un poquito más a la realidad, pero igual se notaba que era fake. Que era un supuesto audio de Luis Eduardo Vivanco hablando de Anderson Boscan, diciendo, no, es que este man, que bla, bla, bla. Y claro, yo dije, a ver, claro, escuchas a la primera y dices, no, qué terrible, o sea, ¿cómo puede estar pasando esto, no? No, no, no puede ser, qué corruptos. Y claro, ya luego dices, a ver, es una cuestión tan básica y tan fácil de ponerse audífonos y decir, a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué está sonando? ¿Por qué suena tan rara esa voz? Y luego escuchar una entrevista de Luis Eduardo Vivanco, de cualquier persona a la que le estén haciendo este tipo de cosas, decir, no, no, esto es falso, o sea, no, no lo voy a publicar. Y, y es el proceso, pero también ahí estaría hablando desde, así como estaría hablando desde mi privilegio, porque manejo herramientas digitales. Sí, Y claro, sí. nosotros tenemos esa idea, pero yo digo, mañana le pongo a mi mamá ese audio y va a decir, no, pues, ¿cómo que falso? Si es la voz de él, si es la voz de ella. O sea, ¿cómo me estás contando de que hay una inteligencia que me puede poner mi voz? O sea, ¿dónde estamos? ¿En el mundo utópico? O sea, ¿es Orwell Claro. o qué? O sea, y no, y no se va a cachar. Entonces creo que el reto está ahí en esa especie de reeducación también a la gente de los temas, ¿no? Y de la verificación. Ahora ya hay un montón de medios. Está Lupa, está Bajo la Lupa, está Ecuador Chequea, Ecuador Verifica. Muchas de estas organizaciones que se dedican a desmentir los fakes. Y creo que es obligatorio para las personas que seguimos redes sociales y seguimos política y seguimos todo esto, seguir a estos 4 medios que son los que conozco ahorita. Debe haber más que se dedican a verificar y que tú incluso puedes escribirles y decirles, oye, ¿esto es real o qué onda? Y no sé cómo lo hacen, pero son unos cracks y lo desmienten o lo dicen, sí, sí es real. Y está ahí el reto, que en cada uno de los medios tradicionales, en cada uno de los medios digitales, teniendo en cuenta las posibilidades que pueden tener, también puedan, qué sé yo, crear un departamento de verificación de noticias. Recién nomás vi que en Ecuavisa publicaron una noticia sobre una villa VIP de donde había vivido Jorge Glass. Ya. Claro, y tú ves y dices, "Uy, no, no, terrible. Claro, o sea, tiene este gancho como psicológico y dices, no, terrible. No, y ya no abres ni la noticia, solamente porque, claro, ya en el lead ya te pone muchas cosas y dices, no, no, y ya está prácticamente ahí toda la noticia. Y le dices, no, qué feo. Dices, ¿cómo van a construir una cárcel VIP adentro? Y claro, la cosa es que luego ya se verificó y no es que era una villa VIP que se construyó para Jorge Glass o para cualquiera que haya estado ahí, sino que era uno de los departamentos de los que manejan las cárceles, o sea, un departamento de monitoreo de los que manejan las cárceles. Si se usó o no como celda VIP, eso es otra cosa. Me explico. Pero Claro. claro, o sea, la cosa es que hay que ser muy como prudente con las palabras que se utilizan. Porque claro, dices, no, se construyó una celda, dices, o sea, ¿cómo metieron materiales y construyeron solo para él? No es así. O sea, digamos, es engañoso también. Entonces tienes lo falso, lo engañoso, lo inverificable y lo verificable. Y ahí la gente y algunos medios y algunas páginas o portales también juegan con esos vacíos, ¿no? Como para hacerte creer y te enganchan con este clickbait y ya luego entras y ya nada. Es como estas páginas de fútbol que te dicen, mega estrella que ganó el mundial vendrá a la noche amarilla. Y tú dices, wow, ¿quién será? Va a jugar, no sé, Messi. Y claro, ya entras y dice, no, el hijo de, pucha, no sé, un jugador suplente así, en el Mundial 2006 llegó porque el man es empresario. Y se juega con eso y es turro porque juegas con los clics, ¿no? Pero les funciona, supongo, y les da plata. Claro, sabes que mi verdadera preocupación está en que los avances por desinformar, o sea, tecnológicamente hablando, son mucho más rápidos y potentes que los de regular y controlar. Porque a ver, regresemos al tema del audio. Ahorita es como, si le escuchas 3 veces, probablemente dices, ya, no, no es la voz del man. Pero ¿qué va a pasar cuando en 2 años, justo como dijiste tú, o sea, que no haya diferencias? Yo siento que incluso estas páginas que tú dijiste, si no desarrollan la tecnología para poder identificar esto,
va a ser imposible hacerlo, me explico. Y es algo que me preocupa un poquito. Yo he visto algunos casos ya de muchas estafas que se están dando alrededor del mundo. Porque hay la típica estafa que se hacen pasar por ti en Facebook o WhatsApp, ¿ya? Ajá. Pero si es que eso le agregas audio, notas de voz con tu voz, No lo había pensado, loco. Qué hijo de madre. es terrible. Ya está pasando en diferentes partes del mundo. O sea, es impresionante. Wow. Se hacen pasar yo que sé, una hija y le escribe a su papá que necesita plata ese rato. Un voice note súper como dramático, o sea, muy emocional. Y le está transfiriendo. Porque encima más hay este choque emocional inicial, ¿no? En el que dices, o sea, le escucho rara a mi hija, pero está estresada. Ajá, es porque está triste. Ajá, claro. Está pasándola mal. Entonces, no, ¿a dónde te transfiero, mi hija? Es como que... Claro, no le vas a decir, a ver, mándame prueba de vida. Así como, mándame una foto tuya, un selfie. Entonces, desde ya, el único recurso que hay, incluso en la situación más rara que exista, debes tener esta pregunta como que solo tú sabes. La de, ajá, como tipo Google, ¿no? La doble verificación. Exacto, ¿cuál fue tu, no sé, primer carro? ¿Cómo me dices como apodo? Cualquier cosa. Pero siento que hoy por hoy es importantísimo empezar a divulgar este tipo Sí, total. de herramientas. Asimismo, no sé si te supiste, pero al inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia hubo un deepfake De este video del videojuego, creo que era. No, del Zelensky. Ah, no. En el cual mandaron este video en el cual él decía a sus tropas que desistan, o sea, que se rindan. Entonces, obviamente, como están en una situación de guerra, los manes no es que se van a poner a verificar eso. Claro, y no van a decir, no, yo quiero quedarme en la guerra. Exacto. Entonces, ciertas tropas Ajá. fueron atacadas por Rusia y se perdió cierto territorio solo por este deepfake. Ah, Imagínate. loco. O sea, es una locura. Y eso que, digamos, si vamos a ser sinceros, a nivel militar tienen una tecnología que está avanzada 50 años y que nosotros la veremos en 50 años, ¿no? O sea, Encima más. es un tema. No sé si Ecuador. Pero... Exacto. Nosotros en 100. Y justo es eso porque, claro, digamos, ahora lo que se habla de la inteligencia artificial, del chat GPT, de Bing y todas estas notas, sí, son cosas que ya se habrán utilizado hace años digamos que en las milicias, en todo lado. Y a nosotros siempre como que nos dan así esa pruebita, ¿no? Toma, así, utiliza esto y son tecnologías que no sabemos usar. Lo que a mí me desespera en este momento, porque sí me desespera la inteligencia artificial, digo, nos puede ayudar en un montón de cosas, sí, pero me desespera porque yo fui profesor universitario. Y la mayoría, o sea, muchos de los deberes que me entregaban eran en inteligencia artificial. Claro, antes de al menos te dabas o sea, se daban no sé, a la tarea de pagar a alguien, al menos había un sacrificio para que si no querías hacer el deber. O hacías copy-paste, pero cambiabas un poco la narrativa. Exacto. Algo así. Pero, qué bestia, loco. Ahora, qué cantidad de gente que está utilizando el chat GPT o esas notas para entregar deberes. A mí me preocupa a nivel educativo. Porque, claro, les sobreestimulas también a los estudiantes y en vez de decir, bueno, son 30 estudiantes en el aula y 10 son excelentes, 5 son más o menos, y no, o sea, una es excelente y los demás utilizan ChatGPT y son 30, o sea, es como... Y yo creía que era solo una cosa mía, pero he conversado con otros compañeros que también son profes, y me dicen, yo no sé cómo, o sea, yo ya utilicé una herramienta para cachar fakes, o qué era plagio, o qué era ChatGPT, y ahora ya cada vez me pasan como más, o sea, más fácil este tema, porque claro, les dicen, por favor, parafrasea de esta manera y la tecnología te hace. Entonces creo que fue demasiado rápido el auge de la inteligencia artificial. No sé si aquí en Ecuador, solo fue aquí en Ecuador, pero fue demasiado rápido y nos agarró, pero así, totalmente desprevenidos puede ayudar, si no soy odiador para nada, pero conociendo al Ecuador creo que nunca lo vamos a perfeccionar. Es difícil y al final del día se pierde la identidad de las personas porque se promedian las respuestas. O sea, al ser justo un modelo de lenguaje grande que se llama los LLMs, lo que hacen es recopilan la información del mundo y entregan respuestas muy parecidas. Entonces ya si tienes esta sensibilidad solo leyendo, puedes cachar más o menos qué es hecho en el chat. El problema es que la gente más pilas en esta industria ahorita está como... Yo puedo cargar todos los videos que tú has hablado o todos los artículos que has escrito. Uh-huh. Y luego le dices, ya sabes cómo escribo, ¿no es cierto? Esta es la noticia. Qué fuerte. Entonces, ahí sí es ya indetectable, otra vez. Exacto.
Y justo en las aulas, yo conozco algunos casos en la misma Universidad San Francisco. Tengo un primo que estudia allá programación y dice que fue como a mitad del semestre pasado, que el profe se enteró así un día, que ChatGPT también hace programación bastante compleja y muy buena. Claro. Entonces dice que todos estaban entregando así los deberes y el man coge un día y le reclama como, oigan, me enteré de esto. Sé que están utilizando esta herramienta y está mal. Y es como, profe, pero en el mundo real vamos a tener acceso a internet y siempre vamos a poder utilizarla. Pero, entonces ahí entra ese dilema, ¿no? pero tú estás como más a favor de la IA, o sea, como dices, No, a mí me da mucho miedo y yo solo te estoy como contando lo que están haciendo diferentes personas. Pero yo siento que se va a perder mucha humanidad en el proceso. Ahora veo este Apple Vision Pro. Sí. Que digo, debe ser bacán, porque también si no tienes una tele, ya te compras eso y tienes 10.000 teles en todo lado. Pero, no sé. O sea, realmente pasa ya y luego vas a ver como Wall-E, ¿no? Así, Sí, es surreal. Todos, sí, pero todos obesos, así sentados sin poder levantarnos. Y solamente así, como que no puedes ver fuera de la pantalla. Y la pantalla ya realmente se comienza a convertir en tu realidad. Y qué feo, porque me pasa a mí que yo hago todo el intento por desconectarme del celular, hacer otras cosas, pero pasa mucho esto de, qué sé yo, estamos así en una reunión, todos los panas del colegio, todos los panas de la universidad, y estás así con el celular y escuchándole, ajá, sí, claro, y estás medio chateando, ajá. Digo, qué feo, No, porque o sea, así es horrible. no hay la posibilidad de en serio desconectarnos. El otro día igual al Pancho. Dice, qué raro, dice, me vibró el celular, pero no hay nada. Y a mí me pasaba eso antes porque yo era muy pegado al celular y descubrí que hay incluso no sé si es un síndrome, un padecimiento es de un algo, síndrome. que claro, que como que tu cuerpo comienza a adaptarse a ese movimiento y cree que es normal del cuerpo y comienzas a tener ese tipo de estímulos nerviosos que crees que está vibrando tu celular. O sea, digo, ¿a qué nivel hemos llegado que el cuerpo cree que las vibraciones del celular son normales, ¿no? Creo que sí es como dejar el celular a un ladito, pero igual vas a estar. O sea, yo estoy obligado a estar en redes sociales. Yo no puedo cerrar mi Facebook porque manejo VN desde el Facebook también, el X. Bueno, el X sí me gusta porque me gusta estar peleando ahí a veces, pero no podría cerrar, pues, porque si ya no estás para conocer gente, Instagram. O sea, para conocer gente ya no es como, oye, me gusta esa chica y le voy a hablar. Bien difícil. Sí. ¿Dónde le conociste? Por Instagram. A todos. O por aplicaciones de citas. Así. O sea, porque ya no Claro, hay, es la digamos, nueva realidad, ¿no? Sí, pero yo sí quisiera que sea distinto, pero ya pues hay que adaptarse. Hay que ¿cachai? adaptarse. Ajá, total. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Ahora, solo para ir como cerrando el tema de AI, hay muchos canales que están generando estos... Son como avatars. O sea, es una persona generada como artificialmente. Ah, sí, bien Teleamazonas, güey. Ajá, y obviamente le ponen personalidad a su voz, le ponen texto y obviamente lee esto. Todavía es un poco rústico, pero ustedes tal vez considerarían, creen que en algún momento tuvieran un reportero así. Lo pensamos porque justo con el Jev estábamos conversando de eso de Teleamazonas, Sí. que vi esto de la presentación y todo. Claro, se le ve así que es bastante rústico todavía y habla súper lento. Hola, es como... Ya habla rápido. Si ya van a poner un segmento así, al menos inviertan, digo yo. Exacto. Es total.
Digo, si hay la posibilidad, si encuentro algo que no nos cueste, la verdad, que no nos cueste y que sea algo alhaja y ponerle ahí que haga un reel. Es decir, a ver, hazme un reel sobre este tema, yo subo la información y listo, frescazo. Porque claro, nos va a ayudar, pero sin dejar de nosotros hacer otras cosas. Si me permite hacer más contenido sin que yo haga mucho esfuerzo, yo, claro, que yo hago el guión, lo que sea, toma, ya. Claro. Pero si de pronto de la nada ya, no, es que el Notimemes va a presentar una inteligencia artificial, digo, no, pues, o sea, ¿qué sentido tiene si la gente le gusta verme a mí o le gusta verle al Pancho o en los noticieros les gusta vernos a todos? Entonces es como que, no, si hay que reemplazar a alguien por una inteligencia artificial, ahí sí diría, no, me rehúso. Ya. ¿Y están utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial? ¿Un chat? Eh, Eh, ¿Alguna cosa? Porque solo antes de que mm, respondas, no tienes idea de la cantidad de políticos. O sea, es impresionante, impresionante la cantidad de chat GPT que están utilizando para redactar absolutamente todo. O sea, en la política es una locura. leyes. Ujú. Ajá, y es como la gente no sabe, por ejemplo, en estos lenguajes de modelo abierto tienen alucinaciones. Es decir, están redactando súper bien y de pronto empiezan a hablar pendejadas. Y hay gente que ni lee, Y solo copia. solo copia y justo es como una oración dentro de que no tiene sentido. Entonces me parece bastante peligroso. Pero Claro. obviamente ustedes, yo sé que son un medio como que tratan de revisar todo lo que lanzan al aire, pero ¿están utilizando alguna herramienta de inteligencia? Para contenido no, pero digamos para, qué sé yo, para hacer alguna cosa pequeñita, el Pancho he escuchado que utiliza Bing, pero no es que como para libretos, sino para una ayuda en temas de datos específicos, Mm, porque es un sí, poquito sí, más sí. actualizado, me parece que la inteligencia artificial de Bing, que el chat GPT. El chat GPT creo que está hasta el 2020, 2021, no sé El, muy el bien. 3.5, pero si pagas el 4, que es el premium, es como el Bing. Ah, ya, Igualito. ya, ya. Ajá. Claro, eso digo, yo he estado un poquito más alejado de este tema, pero le he cachado el Pancho y también una amiga que ella trabaja y o sea, y en su trabajo pagaron una plataforma, entonces he visto que es como muy loco todo, o sea, es como, dame una idea para una publicación de esto y te da la idea, como, y le ha funcionado. Entonces digo, capaz y pago y, para que me dé alguna idea de algún meme o alguna cosa. Y, y sí, pero de ahí, no, yo personalmente no he visto que utilicemos eso. Digo, Pancho, para un poco ayudarse en temas de datos, por temas de investigación y todo, capaz y está medio complicado encontrar. Entonces, digamos que más rápido, listo, ya sale. Qué loco. Ahora, entrando un poco en tema de redes sociales, entiendo que ustedes producen contenido, hacen periodismo en todas las redes sociales, ¿no es cierto? Tienen desde X hasta... Solo les falta OnlyFans nomás, pero he visto Sí. que tiene algunas amenazas ya de que van a abrir su canal por ahí. ¿Cómo ha sido su experiencia al manejar estas diferentes audiencias? Porque la gente se comporta de formas muy diferentes en cada red social, ¿no? Tú por ahí mencionaste que en X la gente es como... Siento que es súper como amargada, muy pelearinga, o sea, Sí, es... le gusta, muy confrontativa, ¿no? verás, el mejor ejemplo creo que fue cuando subimos el promocional de Jeff Sanguña en BN, ¿no? Que es un personaje que ya lo conocen porque antes estuvo en La Posta, bla, bla, bla. Y subimos a Instagram y claro, la gente era como que qué bacán, Jeff, te apoyamos. Si todos los amigos comentaban, full periodistas así conocidos, sí, qué bien, qué bueno que regreses al periodismo, ya. En Twitter, no, es que este man es vendido. O sea, así, y pasa en todo. Claro, o sea, en Twitter es, pero el odio por el odio. La pelea por la pelea. Es medio divertido, porque ya les ves ahí todos amargados, así envenenados entre ellos mismos. En cambio, en Facebook, que es una red social que para nosotros ya no es atractiva, sino para, supongo que gente que, no sé, gente mayor que no le gusta el Instagram o que no maneja X, qué sé yo. Pero Facebook es como yo siempre digo, un basurero de todo. O sea, tú puedes subir ahí lo que sea y puede que sea viral o no, ¿O pero no? está ahí. O sea, ya Súper digamos raro, que... ¿no? Sí, es bien extraño Facebook. Y también en Facebook siempre es como que la gente comenta como si estuviera hablando con la persona del video. Yo subo un video de, qué sé yo, Pablo Arosemén. Y le comienza a decir, señor Pablo, le quería decir una cosa. Atiéndame, por favor. Es como, pero es un video, señora. Sí, y nos ha pasado Siéntese. muchas veces, nos ha pasado un montón de veces. Eh, no tenemos, nunca tuvimos, digamos que conocimientos específicos sobre cada una de las redes sociales, pero fuimos como entendiendo también a propósito de nuestro, o sea, de lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. No manejamos TikTok porque la verdad nos falta un poco de tiempo, pero subimos, digamos que algunas cosas
mucho más relajadas de lo que hacemos, no tan políticas, subimos a TikTok. En Instagram igual sí subimos todo el contenido, tratamos de hacer un poquito más de carruseles porque sabemos que eso a la gente le gusta y todo. Como ya te digo, en Facebook es todo. Ahí, lo que se pueda, se publica en Facebook. No hay una segmentación como tal, porque eso digo, mañana puede que sirva, mañana ya deja de servir y tampoco es que nos vamos a meter, ay no, es que el algoritmo de Facebook, no. Tampoco es que importe mucho esa red social. Algo que me ha pasado en Instagram con ustedes es que hace unos 2 años creo que todas las noticias yo me enteraba a través de las redes del comercio. Uh-huh. Y poco a poco, no sé por qué, el algoritmo me empezó a impulsar más ustedes, más ustedes. Debe ser por obviamente el grandioso trabajo que hacen. Pero el comercio manejaba me gustaba mucho la línea editorial para redes sociales del comercio, Sí, en sí, sí. Instagram. Era muy buena. Los manes obviamente ahora ya no existen. Claro, de la nada. Es que ellos creo que sí hicieron este estudio de, o sea, de mercado, de audiencia, como sea, donde dijeron, bueno, y claro, despidieron un montón de gente antigua que se dedicaba más al periodismo tradicional y dijeron, bueno, vamos a poner un departamento digital totalmente. Y ahí salió lo del Michi Mercio, que les fue excelente. Que claro, luego un poco si comienzas a saturar eso también ya te va a cansar ver siempre un gato dando las noticias. Dices, Sí. o sea, está bien como una vez a la semana, 2 veces, pero ya luego comenzó a ser un poquito atarbante, para mí al menos, que no creía que estaban haciendo un mal trabajo, pero era como demasiado. Sí, sí, sí. Y justo con eso también hay que luchar, porque en algún punto tu contenido se va a gastar. En algún punto tu contenido va a ser como, ah, otra vez, o sea, ya chévere y todo, pero tengan otra idea, como es todo tan rápido. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Que digamos, ya por eso creamos en algún momento algunos personajes. Y ya luego la gente ya no le gustaban sus personajes, al inicio los amaban. Y luego ya era como, X. Y por eso no tenemos nada muy específico en Instagram de decir que, bueno, esto les identifica como tal, porque luego la gente se va a cansar también. Y preferimos ser un poquito más, no sé cómo decirlo, como estándar y, Sí, sí, sí. ajá, Estándar para, está ¿qué es bien. lo que funciona? Ajá, lo que funciona, porque hay cosas que podrían funcionar mucho mejor, pero digo, no, mejor lo que funciona. Lo que está quieto, déjalo quieto. Que mañana vamos a experimentar, no, es que vamos a disfrazarnos de Batman y a darles... No, ¿para qué? Es como, ¿para qué? Vas a caer mal, capaz. Entonces, mejor no. ¿Y su relación con YouTube? ¿Cómo es? Creo que ahí hay... Con YouTube sí hay mucho amor. Porque son, cacho que más laxos en el tema del copy. Facebook sí es una tontera. O sea, puedes poner una música sin copy que igual te baja el copy. O a nosotros nos hacen reclamaciones, por ejemplo, de canales de Afganistán. Salgo yo en un fragmento de 20 segundos y los manes me reclaman ese fragmento por copy, porque dicen que es de ellos. Y es como, pero salgo yo y ya nos desmonetizan todo. Pero YouTube creo que tiene como más procesos de verificación, que es manual, el automático y todo, y hemos tenido menos problemas. En algún punto sí tuvimos problemas hace, ¿qué será? Un año. O sea, llevamos 3 años así, hasta un año antes. Y creo que nos hicieron como shadow banning, Mm, te quita porque mucho claro, alcance. Claro. creíamos, o sea, teníamos un crecimiento de unos 2.500, que para nosotros era un montón, o sea, para hacer un canal de noticias es full, 2.500 suscriptores mensuales, entonces era como, hace 4 años era full, pues para nosotros, Sí, sí, sí. y claro, íbamos creciendo, íbamos creciendo, íbamos creciendo, después de la pandemia, y ¿cómo te das cuenta de shadow banning? Que no es como que la disminución no es gradual, pues, de 2.500 suscriptores mensuales, iban a 10 suscriptores mensuales. O sea, nosotros habíamos llegado ya a los 75.000 y dijimos, bueno, ya, pues en 2 mesecitos, pucha, 3 meses ya estamos ya en los 100.000 y fresco. Nos tocó esperar 3 años porque estuvimos desde los 70.000 suscriptores hasta no, desde los 75.000 hasta los 80.000. Nos demoramos 3 años porque no se Wow. mostraba nuestro contenido. Teníamos una media hace igual 3, 4 años. Teníamos una media de visualizaciones de 50.000, 60.000 por video. Y repito, que para un canal de noticias y para lo que nosotros hacemos es bastante. Claro, digamos que para canal de variedades puede ser bajo, pero para noticias es alto. Y luego, de la nada, esa media se bajó a 10.000. Así, pero de la noche a la mañana. No fue que dijimos, bueno, un video. La primera vez que nos pasó dijimos, chuta, el video estuvo malo. Y luego todos, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, menos de 5.000 vistas. Y claro, era como, ¿qué pasó? O ¿Qué sea, ¿qué pasó? hicimos mal? Y en Facebook también fue lo mismo. Teníamos, me invento, de ganar, no sé, me voy a inventar
$500 cada mes por videos. Pasamos a ganar 10 centavos. Wow. O sea, y eso es lo volátil de las redes, pues. Por eso decimos, bueno, ahora podemos ganar plata con esa monetización, pero hay que ponerle atención a la publicidad, pues. Que eso es lo que nos puede dar plata y lo que sí va a pagar. Porque mañana no sabemos y dicen, no, me rayo, dice YouTube, me voy a rayar y les voy a quitar la monetización. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se acabó el canal o qué? Yo también tengo muchísimos conflictos de interés con los diferentes algoritmos porque hay épocas que priorizan ciertas cosas y cambian todo el tiempo. Uh-huh. Por eso es que yo aplaudo dentro de la información que tengo todos los esfuerzos por ahí que está haciendo Elon por tratar de alguna forma que X sea mucho más democrático, ¿no? Uh-huh. Y que haya un algoritmo más cronológico, sin tantas cosas raras ahí, sin tanta agenda política detrás y cosas así. ¿Ustedes han sentido esto que te estoy diciendo? Es que justo lo que dice esto de la agenda política, yo creo que también el algoritmo tiene que ver con esto de paga para que sea agenda, para que sea algoritmo, digamos. Exacto. Y esa es la cosa. Nosotros en Facebook, cuando nos banearon o cuando nos hicieron esta nota del shadow banning, fue porque comenzaron las elecciones del 2021 y nosotros comenzamos a tener buenas ganancias y todo emocionados. Llegan las elecciones y ya nos bajaron las vistas. ¿Por qué? Porque como nosotros hacemos política, o sea, hacemos periodismo político, nos detectaron como si fuéramos un canal, un perfil de un político, de un candidato. Y claro, y querían que nuestro alcance sea pagado. Y nos pedían que $20 por publicación para que tenga un poquito de alcance. O sea, y era desesperante porque veías antes, qué sé yo, 500 likes, lo que sea, y luego 2 likes. El alcance, 10 personas. Como no puede ser. Y eso es lo que a mí me desespera, porque ahora ya el alcance orgánico ya tampoco es tan orgánico, ¿no? Sí, sí. Ya no, o sea, el alcance orgánico antes sí era como bacán, igual en TikTok, que antes tenías como subías un video, ya tenías 14,000 seguidores, creo. Ahora ya es igual más complicado porque ya tienes un montón de publicidad y se va llenando así, que yo digo es lo normal, es lo que iba a pasar. Pero cada vez tienes que ir aprendiendo que, a ver, voy a seguirme este cursito para aprender los algoritmos de TikTok y luego el otro cursito para aprenderme el algoritmo de Instagram. Y en la misma empresa que es Meta, hay otro algoritmo en Facebook. Entonces es como súper agotador también. Sí, sí. Pero hay que aprender, cachillo, porque si no... Claro, es del medio para. Ajá. Y sabes que el algoritmo de Facebook es el más preocupante para mí. Porque ya se demostró que el Mark Zuckerberg básicamente es quien pone presidentes, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos. Claro. Imagínate controlar Facebook, que al mismo tiempo es WhatsApp, Instagram, tantas redes. Es cuestión de hacer un cambio ligero a la perilla nomás, Uh-huh. en cuestión de alcance. Es que lo que pasa con Facebook, según yo y según mi ignorancia, por si acaso voy a decirlo, es que, claro, digamos, tú tienes Instagram y tienes Twitter y tiene una lógica detrás de todo eso. Digamos, Twitter tú sabes que es una cosa mucho más política, donde puedes estar peleando, lo que sea ya. Instagram sabes que es un lugar, si es un paraíso que no existe, pero está en Instagram. O sea, todos tienen que verse bonitos, todos tienen que verse bien. Hay una lógica muy estética. Tiene su estatus, ajá. Tiene su estatus, claro, te da estatus eso. Pero Facebook, como no tiene una lógica clara, eso también te permite que pase lo que pasó en las elecciones con Trump, lo de Cambridge Analytica y todo. Entonces, que puedes meter, lo que te decía, es un basurero de todo, entonces todo funciona. Entonces le puedes meter de todo y nadie te va a decir nada, porque no tienes nada que perder. Exacto. Entonces Facebook es una red que no tiene nada que perder. O sea, le metes todo, que si le acusas a alguien de algún delito, la gente se lo va a creer. Pero claro, digamos, yo veo en Instagram subir una foto así fake, así de esas que son así como un montón de montajes. Y dices, qué raro. Esta imagen es muy Facebook, así que hacen Instagram. Y por eso le sirve a Mark, ¿no? O sea, como decir, ahí está mi basurerito, que yo sé que va a tener muchas vistas y lo voy a usar. Porque desde la perspectiva de un creador, aparte de que es frustrante el asunto, su plataforma es muy mala. O sea, el back, no sé si ustedes han tenido problemas. A nosotros se nos duplica videos, no se suben cosas. Y el meta business también es una cosa que no entiendes. O sea, yo no entiendo un carajo el meta business. Tiene 10,000 opciones. Es como, a ver, pónganmelo fácil. O sea, lo ideal es que yo entienda, porque de ahí es, no, si quieres
ver las estadísticas de tal cosa y dices, bueno, y luego dices, y si quiero ver la audiencia de tal a tal, es como tienes que irte a otro lado. Pucha, Demasiadas opciones. Solo te falta que te digan, no, es que tienes que descargarte la expansión. O sea, ya sé, Ajá, por poco. En cambio, qué diferente el enfoque de YouTube, ¿no? Es como una sí. plataforma para creadores, se siente. Sí, Es, y es algo que veían los de... Yo consumo mucho streamer de Twitch. ya, Siempre como que me acompañan para trabajar y siempre escucho que se quejan, ¿no? Supongo que les dan más plata y por eso siguen ahí en Twitch. Pero la mayoría quiere irse a YouTube, porque primero les dan el chance de transmitir en HD, o sea, en Full HD que se vea bacán. Otra que tienen mucho más backup. O sea, oye, me pasó esto, ya, esto pasa, te voy a dar asesoría. O sea, que al menos te respondan, porque estás metiendo un montón de gente ahí que está viendo tu plataforma y lo mínimo que puedes hacer es responder un mensajito para saber qué pasó, ¿no? Que a nosotros no nos paran bola porque somos chiquitos a comparación de otros canales, pero creo que sí se ha ido. Yo creía que en YouTube en algún punto iba a tener un declive brutal, pero ha tenido más bien, o sea, se ha mantenido. se Yo ha creo que está mantenido. creciendo. ¿Y por qué? Porque, claro, tú vas al YouTube Studio, es súper amable, entiendes, tienes muchas opciones también, pero es amable. O sea, dices, puedo ver aquí, puedo estar viendo esto, te da este tema de las recompensas. O sea, creo que ha ido cogiendo todo lo mejor de las otras plataformas y lo ha adaptado muy bien y no se ha, digamos que no ha tratado de parecerse a las otras, solamente las ha adaptado y ha mantenido su misma lógica. Yo digo, a ver, sí, ha cambiado la interfaz, ha cambiado un montón de cosas en YouTube, pero es el YouTube que yo recuerdo de siempre. Es Sí. el video, las sugerencias y los comentarios. Tienes el logo y el buscador. Siempre ha sido así YouTube. Pero claro, el cambio de Facebook. Ahora, si tienes una página, tienes que subir para switchar la página y luego regresar a tu perfil. O sea, es una cosa, pero eso ya basta, Terrible. Freezer. Claro. Y dentro de todo el contenido que hacen, justo comparando con las otras plataformas, ¿sientes lo que te conté de X? Que es más... o sea, lo que quiere Elon es que sea muy, muy democrática. O sea, que no haya un algoritmo detrás muy, muy fuerte. Más bien que las cosas sucedan como por sí solas. Como eran antes las redes sociales, por así Claro. decirlo. ¿Han sentido eso versus la cantidad de seguidores? No. No sé, verás, a mí no sé desde cuándo, pero ahora que lo pienso, no es que he subido muchos seguidores, pero lo que me pasaba es que, claro, subo un tweet o un post, como sea, y ahora ya tengo más interacciones. No sé por qué. Tengo muchas más interacciones. ¿Qué pasa? Que la otra vez también me puse a revisar mis seguidores. No tengo mucho, creo que tengo 1200, no sé, 1700, algo así. Y me puse a revisar y había full troll. Y claro, una de las cosas que se proponía era que no haya trolls. Exacto. Claro, Que o sea. sea, te sigue Ana Kubareva de Ucrania, así una modelo, así, y me responde, me da like y digo, o sea, no, muchas. Entonces creo que eso es lo que le falta, pero no he visto mayor cambio. Capaz no lo he sentido como tal. Lo que sí me gusta es que hay este tipo de verificación en un video, digamos. No, este video. Eso es increíble, ¿no? Eso me parece loquísimo porque también hay como participación de la gente y luego supongo que X hace una reverificación y permite postearlo, ¿no? Lo que no me gusta es lo de las verificaciones de los De canales. premium. Sí, Exacto, sí, sí. porque todos tienen. O sea, tú pagas y puedes tener. Que creo que sí debería haber una diferenciación en tema de canales reales. O sea, como, claro, porque yo mañana me hago... Y hay cuentas parodia que están verificadas. Y ese es un problema, creo yo. Claro, mañana tú te haces Charlie Sebastián y luego Charlie Sebastián real. Y a ese también le pueden verificar. Entonces creo que eso no está tan bien. Porque antes ya veías un verificado y decías, algo de credibilidad había. Pero supongo que, claro, en la intención de esta democratización también es eso, ¿no? De que todos puedan tener esa credibilidad. Yo creo que está completamente alineado a lo que ustedes deben aspirar a hacer como medio en cuestión de dónde sacan sus fondos. Estoy seguro que para ustedes, ponte todos sus suscriptores, sus miembros, debe ser probablemente la fuente que más grande quisieran que sea para que usted se pueda mantener como un medio independiente. Claro. O sea, qué bacán debe ser que en serio tu comunidad sea quien esté pagando el sueldo y el trabajo de todo su equipo. Como un programa de membresías.
Justo yo hace muchos años fui a un conversatorio donde estaban algunos medios como La Silla Vacía de Colombia, me parece que también estaba Animal Político, pero estaban algunos medios y ellos hablaban de su programa de membresías ya en el 2015, imagínate lo que es eso, cuando no había todavía este tema de los miembros en YouTube ni nada, y pagaban estas membresías y esos eran los que sostenían realmente al medio. Ahora un poco se ha ido perdiendo, Radio Ambulante también ha anunciado que ya va a dejar de lado algunas cosas por el tema de que no se paga. Digo, imagínate que son medios donde sí hay una cultura de pagar y acá no se paga ni propina, pues peor membresías. Y es bien complicado porque hemos intentado también como generar esto, pero claro, las membresías son de $1, son de $2 Claro. y dices, bueno, no representa tampoco el regreso, se agradece porque sé que no todos pueden tener para pagar $20 mensuales, ¿ya? Pero no me van a decir que por una membresía de $1 tengo que darle un medio reportaje yéndome al Secot en El Salvador. En serio, necesito plata para esto y la gente tiene que entender eso, que para hacer periodismo, como decíamos al inicio, no me voy a hacer el héroe, no me voy a hacer el mártir y necesito dinero, porque yo no vivo de like, yo no vivo del aplauso, yo vivo como todos. O sea, y también para esto se necesita movilización, logística, conversar con gente, poder movilizarme, tener reuniones. Y las personas creen que es como, aló, Nayib Bukele, ¿cómo estás? ¿Puedo ir a la cárcel para conocerlo? Sí, bacán, entonces te caigo la otra semana. Para esto necesitas full billete. Y creo que generar un programa bueno de membresías para eso está bien complicado, porque muchos medios de acá lo han intentado y lo que máximo he visto que han logrado hacer es temas de artículos escritos, pero nosotros sí jalamos más al audiovisual. Claro, requiere una producción más potente, Claro. así es. Claro, porque, pero al otro lado de la moneda a mí me preocupa, en cambio, cuando un medio no tiene eso, porque yo sé que deben tener una fuente de ingresos. Claro. Y ahí entran no solo marcas, sino a veces proyectos políticos o cosas así que los financian. Entonces, también cuando las noticias son como muy gratis, muy asequibles, yo dudo un poquito. O sea, Ya. para mí es como bastante interesante ver cómo... ¿Y tú chicos. sigues algún medio así como muy de suscripción? O sea, en Estados Unidos es el único que veo. Hay uno que se llama Young Turks. No. Estos manes tienen como contenido bueno, abierto al público, pero su mejor contenido es pagado. Ya. Entonces las suscripciones son 20 al mes, como dices tú. Claro. Entonces los manes son, creo que el único medio así extremadamente independiente que existe en Estados Unidos debido a eso. Porque los manes no aceptan, no tienen un auspiciante, ninguna marca. Entonces tienen... Tú sabes que la cultura en Estados Unidos es diferente, aparte de 400 millones de habitantes, el estatus de vida da también para eso. Pero los manes tienen desde souvenirs, las suscripciones. Claro. Entonces es para mí eso hay que tratar de cambiar y qué bacán que lo hagan. Ojalá pudieran fortalecer eso. Ya me Pero- estás dando ideas, de hecho, para... Pero para la gente que nos escucha, cuando ustedes están pagando por una suscripción, un medio de comunicación, o sea, te da la paz de saber que ustedes están haciendo su trabajo. ¿Me Claro. explico? Porque tal vez nos puedes contar de otros medios sin decir los medios o ustedes mismos qué propuestas deben haber tenido por tratar de cambiar su línea editorial o que hablen mal de alguien, bien de alguien más. No, a nosotros se nos han sentado y nos han dicho, oye, mira, verás, ustedes sabrán el nombre, no voy a decirlo, pero era alcalde en ese momento de Quito. Y se nos sentaron y nos dijeron, verán, yo no les estoy pidiendo que hablen mal. Lo único que yo les pido es que hablen menos. Si son 4 noticias del alcalde, 4 noticias negativas, hablen una de esas negativas y 2 positivas, ¿ya? Pero hablen, nada más. ¿Y qué nos ofreces? Claro, nosotros ya sabíamos que íbamos a decir que no, pero queríamos escuchar, ¿no? Como Claro. para saber el descaro que tiene. Y nos dijeron, verán, yo te ofrezco aparte de plata, que nunca nos dijeron el monto específico, pero también nos ofrecían un cargo público, donde nosotros íbamos a ganar alrededor de $2.500. Entonces, claro, este cargo público era de llegar en la mañana, quedarnos una media horita, así como timbras, te quedas una media horita, y luego ya podíamos irnos a cualquier lado. Y luego regresar una media horita antes también, como que, estábamos en territorio, pues, como para que nadie diga nada, timbrar, y ya estaba listo nuestro sueldo de $2.500. Eso nos ofrecieron a los 4 que estábamos ahí,
O O sea, nos uno a reunimos cada dos. uno. Claro, un puesto a cada uno. O sea, Wow. heavy. O sea, no, claro. Entonces, chuta, yo para eso no necesitaba ya BNF. O sea, ¿para qué? Claro, O sea, exacto. ya no necesitaba hacer los notimemes, solamente, o sea, iba a trabajar. A trabajar. Pero sí, ¿no? Nos han ofrecido algunas veces, digamos que entre insinuaciones también, como después de alguna entrevista a algún personaje político, muchachos, no se preocupen, cuando yo gane, ya ustedes ya van a ver, y ahí se les da una pautita, no se preocupen, pero igual ahí ya saben, ahí, no estarán hablando tan mal de mí, ¿no? Claro, claro, no, pues, obviamente. Porque nos gusta ver como el descaro que tienen muchas veces y nos reímos, ¿no? Y como ellos creen que nosotros estamos como de su lado. Siempre, no, ay, qué lindo estar en revista con ustedes, qué chévere. Nosotros, no, claro, un gusto. O sea, y siempre es un gusto entrevistarles, pero también creen que son amigos de todos. Y nosotros no somos amigos de los políticos, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y ya pues por ahí siempre está la intención de meternos plata, pero no, ahorita sí tendríamos una casita, un carrito, pero yo creo que vivir tranquilo es algo que nadie te quita y nuestro mayor baluarte como BN creo que es la credibilidad. O sea, pueden seguirnos 500 personas y a los otros medios les siguen 10.000 personas, pero yo sé que esas 500 personas están conmigo porque saben que nunca me he vendido, que si nunca les he mentido deliberadamente, que si quizá en algún momento me he equivocado con alguna noticia y esa noticia ha sido falsa o no ha sido verificada, también hemos tenido como la cara de decirles, muchachos, muchachas, ¿saben qué? Nos equivocamos, lo sentimos, no verificamos y no va a volver a pasar. Como que siempre hay esos procesos como muy transparentes de parte de nosotros. Hemos tenido pauta, digamos que de instituciones públicas, claro que sí, pero todas, digamos que a lo que jalan a lo cultural, a eventos culturales. Que no, que publicítame por favor la gestión como tal de tal municipio o de tal institución. No. Claro. Pero digamos quieren un concierto, justo divulgar. Sí, no hay problema. No hay ningún conflicto en eso. Exacto, porque claro, sabemos que va a ser lo del concierto, la gente necesita también, no sé, salir y qué bueno que también, como te dije, en un punto que se ocupe el espacio público, chévere. Y no tenemos que esconder eso. La pauta no es mala. Lo que yo creo que sí está mal es que la pauta política te haga cambiar. Y hay muchos que dicen, no, es que, miren, nosotros hemos denunciado igual, pero inconscientemente, tú como periodista también, sabiendo que tienes un ingreso fijo, Mm. y Ya no tienes vas un a sesgo. arriesgar. Claro. Claro, no vas a arriesgar. Y dices, capaz nadie me lo dijo, pero capaz y mejor no digo esto porque capaz mañana se enojan y me van a quitar la pauta. Y Y ya no lo pasa mucho dices. eso en la psicología dentro de la política, porque te sientes en deuda con alguien. Exacto. Entonces, el solo sentir esto ya hace que cambie tu forma de trabajar, ¿no? Totalmente. Ujú. Ahora, entiendo que ustedes la siguen luchando todos los días por tratar de ser el mejor canal de periodismo acá, pero deben haber canales que sí deben haber aceptado algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí, sin contarnos tal vez canales o medios digitales, no sé si nos puedes contar de otros ejemplos de Que cosas se que hayan han aceptado pasado. así como pauta política. Ajá. Un montón. O sea, si tú ves, solo es cuestión de meterse al YouTube o al Twitter y vas a ver lo que te digo, digamos, que esto de que se promociona la gestión política como tal. El municipio de Guayaquil, el muy ilustre municipio de Guayaquil, trabajamos por ti. Así. Claro, cuando uno ve eso, debe entender que está auspiciado por un político. Exacto, está auspiciado por un político como tal, que está, o sea, que hay un personaje a la cabeza de todo eso. Y, y listo, nosotros también, digamos, tuvimos una pauta y estábamos promocionando justo el metro de Quito. Y, o sea, y la gente nos decía, pero ¿por qué hacen eso? Decíamos, estábamos promocionando porque primero no es una obra de una administración, es una obra de la ciudad. Y me parece que es como súper importante también que se pueda utilizar eso. De No hecho, está- múltiples administraciones no lograron. Exacto. Y claro, y no es que ves, ay, no, es que Pavel Muñoz lo inauguró. O sea, Pavel Muñoz lo inauguró, pero Es porque era el man que estaba de pero turno. es porque el man estaba ahí. O sea, si le tocaba mañana a Jessica Jaramillo o a cualquiera, no sé, le hubiera tocado igual. Entonces creo que era importante como una obra para la ciudad. Y al mismo tiempo, nosotros criticábamos qué estaba pasando en el metro. ¿Qué está pasando? Está pasando que no hay señal celular. ¿Qué va a pasar en el tema de emergencias? ¿Cómo se está manejando también el flujo de gente? ¿Cómo se está manejando el modo de pago? Porque estoy promocionando como tal que utilicen
pero que también estoy promocionando en algún punto con mis opiniones, que se haga una crítica a lo que está pasando. No es como, bueno, todo está bien. No, no todo está bien. Y siempre, no, pero es que ¿por qué hacen eso? ¿Por qué critican? ¿Por qué hay que criticar? O sea, porque hay que decir, no, pero no por la crítica, sino lo que está mal. Hasta ahora hay un montón de cosas que están funcionando mal en el metro de Quito. Ayer, bueno, no sé cuándo salga esto, pero ayer cerraron todo el metro por un problema en las telecomunicaciones. Es algo que hay que solucionar, pero ya, porque claro, no puedes cerrar de la nada. Dices, bueno, va a dejar de funcionar a las 9 de la noche y generalmente deja de funcionar a las 10. Y solo le cierras porque sí. Entonces creo que todo ese tipo de cosas creo que hay que tener. Ha habido medios que se ve nomás que tienen, no sé, han hecho eventos con instituciones públicas directamente. No sé, se ve que no dicen nada sobre cierto tipo de administraciones, porque claro, o sea, no me imagino decir yo como autoridad, como político, digo, a ver, te estoy dando $15,000 mensuales de pauta. Y aparte de eso, me estás invitando y me estás haciendo pedazos. Entonces te quito la pauta. Claro. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Tal vez un poco obvia la pregunta, pero tú eres consciente del poder que tiene las redes sociales, el tener una voz dentro de... ¿Qué es lo que los políticos consiguen el rato que pautan un medio de comunicación? El silencio. O sea, el silencio voluntario. Claro, y es campaña, ¿no? Es tal vez renovar sus puestos, es que baje la presión de todo lo que están haciendo mal. Claro, porque digamos justo hay un político que está pautando su gestión en el municipio mientras está una vergüenza lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces cambia la percepción de la gente, o sea, es... Total, y porque digamos, ahorita hay en Quito un gran problema con este tema de los trabajadores autónomos, ¿ya? Y si viene el mismo municipio a decirme no, o la Agencia Metropolitana de Control a decirme, mira, tengo una pauta, y le voy a decir, nada que ver, o sea, porque va en contra de todos nuestros principios. Nosotros estamos totalmente en contra de que se decomisen los productos a los trabajadores autónomos. No voy a promocionar la AMC que lo está haciendo, ¿cachas? O sea, es totalmente lo contrario. ¿Y cómo puedes hablar en contra de la corrupción si hay procesos de corrupción dentro de un municipio, de una institución pública y cosas así? Entonces, como... bien complicado, por eso digo, este silencio es voluntario, porque no creo que se sienten y digan, verán, se van a casar y no van a decir nada, pero voluntariamente uno dice, hijo de madre, me están pagando $5,000 mensuales, no voy a arriesgar esos $5,000 mensuales. Entonces se callan y ya, no dicen nada. Para mí, gente, es súper importante que le apoyen a lo que está haciendo Andrés y a todo su equipo. Desde $1, yo siento que $1, a ver, es poco, pero si es muchas personas, es bastante. Sí, ¿me explico? Es full. No. O sea, si pueden aportar $1, sería fantástico, porque incluso tu percepción de cómo consumes las noticias es diferente. Porque dices, chévere, yo les estoy pagando el sueldo a estos manes. Así sea con $1, entonces sé que van a ser lo más objetivos posible. Claro, y yo siempre digo del dólar como para aclararles, porque siempre les aclaro que digo, no es que sea poco $1 para nosotros, pero claro, si ya nos comienzan, no, pero es que hagan reportajes, es como... Espera. Sí, no exacto. alcanza. Y claro, ahorita tenemos como 250 miembros. Es full, 250 miembros. La mayoría paga $1. Y siempre digo, ¿y si no les alcanza para eso? No importa. O sea, que aunque nos den un like, con que compartan nuestro contenido, con que se suscriban, para nosotros ya es suficiente y es un montón, porque estamos
o sea, estamos viendo y nos están ayudando a luchar contra ese algoritmo que prefiere mostrar otras cosas a mostrar nuestro contenido, que sabemos que es bueno, que sabemos que tiene un componente educativo en el tema político, que sabemos que es muy crítico contra todos y que no se está vendiendo a nadie. Entonces creo que comenzar por ahí y entender la fidelidad que nos tiene nuestro público es algo brutal, pues porque yo veo siempre como a otros que les mandan al carajo, ¿no? Full gente. Como, no, es que este corrupto, pero a nosotros no tienen nada que decirnos. Es que en serio, a nosotros no tienen nada que decir, no, es que este man se vendió a tal. Jamás. Claro. No tenemos nada que esconder, pero a otros personajes del periodismo, lamentablemente para ellos, ya su credibilidad está totalmente manchada y de eso no se vuelve. Pueden seguir ganando miles de dólares, pero de eso no se vuelve. Es que es tan simple como... Es más barato como para en tu vida pagar $1 por conseguir la verdad que por consumir cosas gratis que no son verdad. O sea, para mí es así de simple. Y justo como pasando a la siguiente pregunta. Ahora, todos estos medios, yo creo que todos los medios tradicionales de alguna u otra forma se financian en base a pauta. Esperemos que sea en base a empresas que no tienen una agenda política detrás. Sé que hay algunos. Pero ¿cómo le ves al periodismo independiente? ¿Cuál crees que tiene futuro versus estos medios gigantescos, tradicionales? Depende mucho no solamente de nosotros como periodistas o como medios, sino depende de las empresas. Porque todavía aquí hay una confianza pero ciega al tema de la televisión y va a seguir, porque claro, tiene las audiencias más grandes. Hay canales que han llegado a un nivel de vistas similar a algunos puntos de rating de la televisión, pero claro, no es sostenido. ¿Sabes cuál? Antes de que continúes, disculpa que te interrumpa, pero justo yo investigué cómo se calcula el rating. No sé si sabes. No tengo mucha idea, pero o sea, la verdad es que dicen que 2 puntos de rating es tanto, no sé. Pero lo que sí he sabido es que, según un informe que vi alguna vez, decían que un canal digital llegó a puntos de rating similares a los de la televisión, a los de un prime time. Y esto fue en elecciones, en la segunda vuelta me parece que fue. Y claro, tenía un montón de vistas en vivo, o sea, eran como 70,000 vistas en vivo. Imagínate las vistas finales, o sea, es un montón para un medio digital. ¿Y cuál era la pregunta del inicio? No, tranqui, más bien te iba a contar yo. Verás, bueno, el rating es básicamente una tecnología que se desarrolló en los años 20, ¿ya? Y lo que hace es que cada 10,000 habitantes hay un sensor en la antena, pilas con esto, en la antena, en la cual extrapolan y dicen, por ejemplo, estás viendo, yo que sé, Teleamazonas, en la floresta. Justo hay un sensor aquí a dos casas. Y dicen, ya, perfecto, esta es la población que está consumiendo Teleamazonas. Hacemos una regla de 3 y decimos, ya, de todos los hogares no tienen los 10,000 prendidos, tienen el 10%. Ya, entonces hay 1,000 personas en este barrio que están consumiendo Teleamazonas. Pero es una aproximación nomás. No existe ninguna forma de validar los números de la tele. Es imposible. Y ni en la TV digital tampoco, porque ahora digamos que ya tenemos otro modo, ya no es analógico. Claro, o sea, sí, los números de redes sociales son reales, justo, digamos, claro, la retransmisión, de YouTube, hay números reales, pero cuando te hablan de rating, realmente es un cálculo que es demasiado subjetivo. Y justo así hay una exposición el otro día, en diciembre, el prime time de TC, que es el canal más visto que fue en diciembre, llegó como a 330,000 espectadores, pero basados en esta tecnología. Entonces es... O sea, y es más loco eso, tener en cuenta, porque claro, tú cuando vas a vender un paquete publicitario te estás basando en esto, que son aproximaciones. Que digo, debe haber su cálculo matemático, debe haber algo, pero también, ¿cuánto se ha actualizado también ese cálculo, no? Si dices que se creó en los años 20. Es una locura, o sea, no hay forma. Lo único, la parte digital, ¿no? Pero el mayor componente de la tele es sintonizarlo en la tele, ¿me explico? En una que no sea smart, claro, sino a través de señal digital o analógica. Qué loco. No sabía eso. Nunca me había interesado, verás, uno de los puntos de rating. Pero sí me parecía raro. Yo decía, chuta, ¿cuánta gente verá, no? Porque claro, digamos, tienes programas como este de los cocineros de ahí de MasterChef, que de ley ve full gente. O sea, de ley. Sí, y tú ves también en las vistas finales que tiene en YouTube luego subido el video. Entonces dices, también en vivo debe haber un montón de personas. Pero no sé si tantas como lo venden. La mayoría de gente, esto es un dato curioso, la mayoría de gente que ve MasterChef lo ve en YouTube. La mayoría. Really? No es en la tele.
Porque llegan a mucha gente joven y la gente joven no ve tele. Digamos, si las vistas nos llegan a millones, es cierto, porque claro, yo veo en el DirecTV Go, ahí veo yo, en vivo. Y si no, veo en el YouTube. Claro, pero yo no tengo antena satelital, antena para tele, digamos. Claro, no, Yo es que es algo tengo que... el DirecTV, ahí le pongo y ya. Claro, es una información muy sesgada, muy manipulable. Ujú. Entonces hay que tener... o sea, ese es mi pitch también para vender justo todo el contenido que yo hago. Es como, oiga, ¿y cómo mide realmente su impacto con su spot? Y los más dicen, no puedo medir. Ah, entonces, ¿por qué está pautando en tele? No pueden medir. O sea, las empresas, es un tema de branding. Dicen, es tema de estatus. Estoy en la tele. Y claro, y luego cómo les dan un informe también de los resultados, ¿no? Exacto. Qué heavy. Sí, Y más claro, bien la y gente... luego, porque claro, yo te presento a ti, digamos, yo soy de la tele, y yo digo, sí, tuviste 4 millones de vistas. Me dices, oh, qué bacán, pero ¿y dónde corroboro eso? Sí, de hecho, la gente cuando hay publicidad se para al baño, hace otras cosas, baja la Sí. vista del celular. O sea, más bien justo esa pauta es la que menos se ve. Qué loco. Claro, En yo cambio, estoy seguro que adelanto siempre. claro, con ustedes en vivo y también en este podcast, los spots, o sea, la gente ya sabe a lo que va. Va a una conversación de 1 hora. Entonces, si se comen 1 minuto de publicidad y eso apoya el canal, es como felices. Claro. Saben a lo que van. En la tele es como cambio de canal o Sí, ya no lo veo. y Sí. lo que te digo, DirecTV Go, generalmente yo me espero una media horita a que comience ya el programa. Y claro, ya comienza y luego ya llega y le adelanto. Ya sé que son como 4 minutos en cada uno de los cortes o 3 minutos. Entonces ya le adelanto, fin de espacio publicitario y ya me pongo a ver de nuevo. Y ya sé las marcas que están, pero digo, o sea, todo bien. O sea, ¿y por qué me quieren vender esto? Yo voy a comprarlo más barato igual. Es como... Claro. pero cacho que en la tele, como no puedes adelantar, te ves obligado también. Entonces, te ves obligado, cambias de canal. Y es que te ves obligado a dejar el canal, pero no a verlo. Claro. ¿Me explico? O sea, ¿qué métrica hay para verlo? En cambio, ustedes justo están en una pauta publicitaria y ves que la gente comenta en tiempo real. Hay interacciones. Hay interacciones y no, la cantidad de gente que se queda viendo. O sea, sus números no es que bajen mucho, ¿me Claro. explico? Se mantienen bien. Entonces, esto es como un dato curioso, ¿no? Qué loco. ¿Qué es algo, seguimos con esta línea, qué es algo que como medio digital no es negociable para ustedes? ¿Qué es algo que jamás harían? Ya nos tocaste un poco el tema de venderse políticamente. ¿Hay alguna otra cosa, alguna visión que tienen ustedes como canal que es no negociable? Digamos que a la interna, no pelearnos por plata. Ah, qué bacán. Sí, o sea que es algo bien complicado porque claro, siempre todo el mundo dice no hay que pelearse por plata, yo estoy con mis amigos, estoy con mis compañeros, yo los conozco, pero uno nunca sabe cómo pueden reaccionar y cómo uno también puede reaccionar ante cuando ya entran grandes cantidades de dinero y creo que para eso, digamos que los no negociables es que haya tratos de palabra, que yo digo es lo más valioso que uno pueda tener palabra, pero... Siempre es necesario que todo esté por escrito, que todo esté legalizado, para que luego no haya problemas, para que luego no haya malos entendidos. Creo que eso a la interna es el no negociable. También lo que te decía de no vendernos, a veces, sí, no te voy a negar que lo hemos dudado porque hemos estado en llanta baja. Claro. Y es que sí, es la verdad. Nunca se nos pasó por la cabeza. Claro, nos han ofrecido dinero y hemos dicho, chuta, será. Pero luego es como que ya espabilas y dices, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo tengo que seguir con el objetivo, porque claro, van a haber como distracciones, van a haber un montón de tentaciones en el camino. Suena así como súper religiosa la situación. pero es un poco así, porque mañana puede acabarse el canal, puede acabarse en un año, lo que sea, pero sí quisiera que si se acabe con un proyecto que la gente diga, estos manes ya no están haciendo nada de eso, cada uno está por su lado, o se abrieron otro medio, pero BN nunca se vendió. O sea, BN nunca recibió plata de tal gobierno, de tal municipio, nunca estuvieron apoyando el tema de la represión de la policía, nunca estuvieron apoyando a Lenín Moreno cuando pasó esto, a Guillermo Lazo, a Rafael Correa. Entonces creo que, como te decía, la credibilidad es
el puntal que queremos mantener hasta el final y el no negociable es ese, el no venderse, el de no seguir una línea de otra persona. Qué bacán. Otra razón para apoyarles a los chicos de Ben. En tu experiencia, ¿cómo crees tú que afecta la censura y la libertad de expresión a la calidad del periodismo en Ecuador? ¿Crees tú que hay censura? ¿Crees tú que hay libertad de expresión como contraparte? Digamos que podemos diferenciar aquí la libertad de expresión y la libertad de prensa. En libertad de prensa ahora hay. O sea, sí, no creo que haya, digamos que mucho conflicto en ese tema. Lo que nos debe preocupar ahora es la libertad de expresión, porque claro, los gobiernos se llenan la boca diciendo, no, pues pero no ves el periodista y está hablando. ¿Quién le está diciendo que no hable? La cosa es que ahora tenemos que tener muy en cuenta lo que decimos, porque si no nos pueden matar. Y es así. O sea, mañana, como decíamos al inicio, le hacemos enojar a la persona equivocada y nos manda a matar. Y ahí no hay libertad de expresión. Garantizar a los periodistas, a los comunicadores y a todas las personas la posibilidad de expresarse sin que uno tenga ninguna repercusión o represalia es lo fundamental, pues. Entonces yo por eso creo que más que el debate ahorita de la libertad de prensa como tal, es el tema de la libertad de expresión en general. Porque claro, tú puedes ser igual influencer y capaz mañana dices alguna cosa y estás amenazado. Justo veía que a Vicente Arrobadito, que es un periodista de Radio Sucre de Guayaquil, no concuerdo en nada con él, pero no es nada polémico él. O sea, no es como que dices, qué opiniones que tiene, ¿no? Más bien a veces caen las fake news, o sea, cosas así. Pero ya le amenazaron, ya le mandaron un panfleto para que se calle. Es como dices, chuta, brother, o sea, ahora uno no puede decir nada ni heavy, ni soft, nada. Sí. Ahora solo basta con decir las cosas. Y ya estás amenazado. Entonces creo que eso es, por ahí va. Algo que me encanta de su línea editorial es el uso de memes, un poco de humor, de sarcasmo. ¿Por qué crees que es importante manejar las noticias así? ¿Y cuál ha sido como la percepción igual de la gente? Para poder llegar, porque uno de los objetivos que también tenemos es que esta gente que está desencantada de la política, que dice, no, es que estoy harta, no me interesa la política, que mientras se ríe también aprenda qué es lo que está pasando o entienda qué es lo que está pasando. Porque claro, digamos, que lo que sucedió en la Asamblea con la votación de la reforma, o sea, de este tema del IVA, es bien complicado entender cómo se vota en la Asamblea Nacional y cómo son los procesos. O sea, no es una cuestión de que solo se sientan a votar el proyecto y ya, sino luego tienen que votar por la negación, luego el archivo, luego como la rectificación. Se me va que el allanamiento, que bla, bla. Entonces son procesos súper largos que son tediosos. Pero queremos tener este componente educativo para esta gente desencantada de la política para que no se dejen meter el dedo. O sea, para que luego mañana no les digan, no, es que esta bancada votó así. Es como decir, no votó así. O sea, claro. Es esto. O sea, yo vi esto, me hicieron reír con un meme, pero no me están mintiendo. O sea, no me están queriendo vender una idea, vender un discurso. Y eso es también lo que nos han criticado un montón nuestros mismos profesores de la universidad. Antes nos decían, no, pues es que eso no es periodismo, que ni sé qué. Y ahora ya todo el mundo utiliza memes, lo que tú decías del comercio, esos comenzaron a utilizar memes. Exacto. Y al César lo que es del César, nosotros no lo profesionalizamos como tal, no lo seguimos haciendo en un inicio, pero teníamos un segmento que se llamaba, en el 2017 te estoy hablando, ¿cachás? Se llamaba Reportea Memes, donde sacábamos un meme y le poníamos como noticia y luego en el copy, en la parte del lead, nosotros poníamos toda la noticia, como una noticia normal, como una noticia formal, pero claro, tenía el meme abajo. Algo que ahora hacemos mucho menos, pero nosotros ya lo hacíamos en el 2017 y nos caían críticas que eso no es periodismo. O sea, ¿cómo vas a creer que eso es periodismo si eso no es serio? O sea, ¿tú crees que tú te vas a estar riendo de esto? Sí, ahora todos lo hacen. Ahora todos lo quieren hacer. Tú tienes en Teleamazonas, tienes el After, que es con el Ave Jaramillo y Víctor Arauz. Meten un montón de memes. Tenías al Comercio con el Michimercio, tienes al Metro, tienes... Todos los medios meten memes. Todos. Eso digo, no digo que nos hayan copiado, no. Pero solamente incorporaron lo que antes rechazaban y lo que antes criticaban tanto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que así llegan a público más joven, a ese público que odia la política y ese público que odia a los políticos. Entonces, qué bueno que al fin lo hayan entendido, al menos. Qué bacán.
Dentro de todo de estos reportajes y contenido que han creado, ¿cuál es el que más alcance ha tenido? Y si alguna vez te has puesto a pensar por qué fue así. El de los notimemes ha sido, me parece que es un video de un líder de una banda, porque claro, lo que nosotros hacemos es, pasa algo con algún líder, con algún político, algo, intentamos hacer un perfil como para saber quién es a lo largo del tiempo o quién fue, porque lo que está pasando actualmente es, no sé, Alvarito es un meme, Abdalá es un meme, Lucio también es un meme, pero la gente cree que solo es un meme y que es chistoso y ya. Pero tratamos de ver en retrospectiva cómo ha sido todo su paso por la función pública y todo eso. Entonces creo que esos perfiles nos han ayudado mucho porque la gente también comienza a ver eso y dice, ah, Álvaro Noboa ha sido un represor, o sea, ha sido un man heavy. O sea, Lucio Gutiérrez también tuvo sus notas en el tema del Congreso, Abdalá tuvo todas estas notas, lo de la mochila escolar. Entonces ya comienzan a enterarse de otras cosas las nuevas generaciones. Y claro que les agarraron a estos personajes nuevos para ellos. Como, ¿qué habrán hecho? Pero me da chiste. ¿Qué habrá hecho Abdalá? Pero hace streams. Y qué chistoso. Dices, sí, pero también fue esto en los 90s. Y ese contenido nos ha ayudado también. A la gente le gusta un montón. Como te decía, la farándula, le gusta la polémica. Entonces, nuestros videos más vistos también han sido los que nosotros hacemos como un recorrido de cómo ha sido el nacimiento de las bandas criminales. Yo, por ejemplo, hice todo un análisis de las mafias, de cómo entraron acá al Ecuador, porque claro, tenemos la idea de que solamente son las que escuchamos en las noticias, pero pucha, las mafias entraron aquí en los 2000, cuando se dolarizó todo, fueron como más atractivos, entonces digamos que toda esa retrospectiva que dices, esto estaba tan obvio y a la vez no, entonces como que para ir aprendiendo todo, digamos que lo del pasado y cómo tiene repercusión en el presente, esas han sido, digamos, que nuestros videos más vistos y lo que les gusta y consumen más. Recién estuve en la Universidad Politécnica, me invitaron a dar una charla y en medio de la charla alza la mano un estudiante y me dice, oye, eres el primer creador de contenido en la historia de la Poli que viene a dar una charla. Y me dice, y yo le digo, sí, yo sé que aquí hay gente que son literalmente genios, pero que lo que ustedes están haciendo nadie lo conoce. O sea, es una locura. Y es porque se concentran tanto en hacer ciencia, investigación, pero no hay nadie que divulgue lo que están haciendo ahí. Es una locura. Entonces, hay como un pedido personal. Ojalá puedan hablar en algún momento un poco más de avances científicos, de todo lo que se está haciendo aquí en el país, ¿no? Sabes que sí, quisimos hacerlo en algún momento. Tengo un amigo que el man es médico y aparte también es investigador, mi mejor amigo. Y él me decía, haz un podcast de divulgación científica. Yo le decía, o sea, como que sí me ha dado como cosas también, porque yo digo, tiene que ir amarrado de una buena producción y también de un interés real de la gente por interesarse en esto, ¿no? Y es un nicho muy pequeño. Lo que nos pasó con el segmento cultural, porque yo cuando estuve en la maestría en investigación en historia, ahí me di cuenta que la academia es como bien cerrada, ¿no? Súper, es un nicho, súper. pero ahí no quieren, ellos mismos no quieren abrirse, o sea, no es que no les den chance, no, ellos mismos como que dicen, no, entre solo historiadores o solo politólogos, es como que son así súper sectarios, y claro, con Dome, que era la que hacía el flashback, en su momento, ella quería como ampliar todo este tema de la divulgación histórica, ¿no? Que no se quede solamente en las aulas, que no se quede solamente en la Flaxo, en la Andina, en estos lugares que a veces parece que, no, pucha, el cafecito y todo, solo nosotros sabemos y que nadie más sepa. Y supongo que, claro, también en la Poli, en esos espacios, se sale del tema de los sociales, pero igual también es como solo ingenieros o solo entre esos. Y, no sé, un poco se menosprecia a los demás. Y siempre fue también nuestra intención tener ese tipo de segmentos y de espacios donde se haga divulgación y que no solo sea sobre política, pero también creo que no lo hemos hecho porque no sabemos cómo hacerlo. Ah, ok. No hemos tenido como acercamientos con personas que realmente quieran hacerlo y digan, sí, yo voy a hablar de ingeniería y voy a anclarlo con historia y voy a hablar de, qué sé yo, los edificios, no sé, más icónicos de la historia en el tema arquitectónico, si me invento. Y que sea una conversación bien interesante. Creo que eso también como falta de parte de estas personas que saben porque tienen miedo y creen que no pueden comunicar. Ahora, yo presiento que esto pasa incluso en la escuela de periodismo, ¿no? O sea, los mismos periodistas deben tener una idea de cómo hacer periodismo. Y cualquier persona que lo haga diferente
es un poco chocante. A mí lo que me pasaba, he dado algunas charlas igual en carreras de comunicación y todos quieren entrar a trabajar en la radio o en un canal de televisión. Sí, es como... Es como su sueño, su máxima aspiración. Entonces, dentro de todo tu bagaje, dentro de esta experiencia que estás viviendo actualmente, de que de alguna u otra forma por el contexto político les ha tocado igual llevar cierto tipo de periodismo hacia la gente y al mismo tiempo fuiste profesor, ¿qué le podrías decir a todas estas generaciones que quisieran ser periodistas? Que el periodismo se aprende haciendo periodismo. El periodismo se aprende en la calle y se aprende editando, se aprende, y eso también es parte del periodismo, la producción también es parte del periodismo, porque claro, tenemos una idea errónea de no, es que esta persona que está presentando noticias es periodista. No, no es periodista, es presentadora de noticias. Pero, o sea, yo le doy más valor incluso a la producción que está detrás, que al mismo presentador como tal, porque en los medios grandes es una persona que se sienta, le ponen un prompter y comienza a leer las noticias. Capaz no sabe ni de lo que está hablando, porque nunca escuchas ni una opinión ni nada. Pero los que saben realmente son los que están investigando detrás, son los que están produciendo detrás. Entonces, que es muy válido el anhelo de querer tener un micrófono enfrente, de tener una cámara enfrente, pero que también sepan que es igual de válido producir todo esto de atrás. Que el mismo valor tienen los camarógrafos, que muchos de los camarógrafos saben mucho más que los mismos presentadores y presentadoras. O sea, realmente cuando tú ya ves y perteneces a ese mundo, te das cuenta que, o sea, el que te dice, no, es que el alza del IVA, es que no sabe un carajo. Ya, muchas veces no sabe un carajo. Pero los que sí saben y los que manejan los hilos son los camarógrafos. Es una cosa loquísima, es una cosa súper loca. Y la recomendación es que hagan. O sea, tienen la posibilidad de hacer más medios, de abrirse más iniciativas y que lo intenten y que sean pacientes. Siempre les he dicho, no, es que tú no has de querer que abran más canales. Yo digo, lo que más quiero es que abran canales digitales. ¿Por qué? Porque luego las empresas van a ver, hay un montón de canales que están haciendo un montón de cosas en redes, están haciendo buena producción. Ahí es donde debemos invertir. Los jóvenes son los que consumen. Debemos meter ahí la plata. Entonces, mientras más competencia haya, mientras haya gente que lo haga mejor que nosotros incluso, va a haber más competencia y va a haber más dinero. O sea, digamos que pensándolo en el tema del dinero. Y también va a haber más crítica, va a haber más voces que se vayan amplificando, que no se queden solamente en sus perfiles, sino que lo vayan profesionalizando, que no se queden con ese único anhelo que tú decías de solamente ser presentadores y presentadoras, sino que también se atrevan a producir, a editar, a todo esto, que es muy bacán por detrás. Claro, porque mucha gente debe ver la tele y dice, yo quiero ser como ella, ¿no? Que le ve tanta gente. Entonces, ¿cuál crees que debería ser el verdadero motivo, la motivación para meterse a estudiar y hacer periodismo? Bueno, eso yo creo que es como ya muy personal de cada uno. Justo, puedes querer ser presentadora de En Corto y está bien, la verdad. O sea, quieres ser presentadora de En Corto y estar ahí, o presentador de Visión 360 o presentador de BN Periodismo, está totalmente bien. ¿Y por qué haces tú periodismo? La verdad hago periodismo por suerte, o sea, porque yo nunca tuve un sueño frustrado ni un sueño cumplido. O sea, no es que digo, ay, quería ser arquitecto y soy periodista. No, una amiga me dijo, oye, hay periodismo en la Central. Dije, ¿en serio? Ya, o sea, voy. Claro que me gusta un montón. Ok, sí. Y hago periodismo porque creo que hay muchas cosas que no se dicen y deben ser dichas. No creo que sea la voz de nadie, porque hay muchos que dicen, no, es que les dimos voz a los sin voz. No, cada uno tiene su voz. Solamente que yo tengo el privilegio de tener un canal que medianamente ha tenido éxito y que puedo contarle a la gente con mi conocimiento algo que puede entender. Es lo que siempre me ha dicho muchas personas. Me dicen, es que sabes lo que pasa cuando te veo. Es primero lo que tú me decías, ¿no? Que parece que hablo con panas. Así es como que estar escuchando una conversación de panas. Pero también es, digamos, hago entrevistas y de pronto viene el asambleísta con tecnicismos. No, es que la comisión legislativa mañana mandará el allanamiento, que no entienden carajo. Pero luego, claro, es la explicación. A ver, lo que nos estaba queriendo decir el asambleísta es que mañana se va a votar por el sí o por el no, punto. Sí. Claro, entonces eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere tecnicismos porque es muy difícil. O sea, ya trabajan de 8 horas y no van a ponerse a decir, a ver, voy a leer la ley orgánica de la función legislativa para ver qué es lo que me interesa. Eso no sucede. Sería bonito, pero no. Entonces creo que eso me motiva a hacer periodismo, por eso yo hago periodismo, porque creo que con el nulo
mucho conocimiento que pueda tener, he logrado ayudar a algunas personas a entender mejor la realidad nacional, bajo mi perspectiva también, que no quiere decir que eso sea la verdad. Cada uno tiene su verdad, es libre de pensar lo que quiera pensar, pero los que me crean y los que tengan un poco de confianza también en lo que yo puedo decir, les he ayudado, y también de mis compañeros de Pancho, de Israel y de todas las personas que han estado ahí. Qué bacán, hermano. Oye, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu camello. En serio, para mí eres la fuente más importante periodística. Ustedes son información veraz, confirmada, incluso cuando no es la realidad. Una que otra vez ustedes mismos lo dijeron, se disculpan. Está bien, todos somos humanos, claro. Y más ahora con tantas herramientas, ¿no? Para crear fake news y todo lo que conversamos en el podcast. Qué gustazo que estés acá. Y nada, invitar a la gente que les apoye. Acuérdense ese $1, 2, 3, 5. A veces nos pegamos un café. Exacto. Al mes. O el like. Imagínate. Y no vamos a poder apoyar a una causa tan bacán, tan chévere, que es hacer periodismo de verdad, ¿no? Así que gracias, hermano. Finalmente, para la gente que quiera seguirte, sea personalmente o a BN, ¿cómo están en las redes? En BN estamos como @BN Periodismo en todas las redes, y a mí me siguen como @quema tu cabeza en el TikTok, que no subo nada nunca, y también en Twitter. Y siempre me preguntan, oye, ¿por qué tienes como quema tu cabeza? Es porque es una copia. Yo no sé si han escuchado, Jepe es un artista chileno, y el man tenía, no sé por qué, creo que era en sus redes o en algún lado, no sé, tenía como quema su cabeza. Y yo iba a poner así como en honor al MAF, así, pero hace años. Y no había. Entonces dije, quema su cabeza, no hay, entonces quema tu cabeza. Y quedó. Entonces ya nunca cambié, pero bueno, que sepan que es una copia. Y también Andrés Burbano 6 en el Instagram. Ahí subo a veces cosas chistosas, cualquier cosa subo por ahí. Y ya, pues ahí síganme y critíquenme también, que creo que eso es lo importante, que no me gusta que me estén alabando. No, qué bueno que eres, que no sé qué. O sea, digo, está chévere, me encanta, pero también me encanta que me critiquen, porque a veces uno vive en esta nube de que todo está bien y no se da cuenta de algunas cosas que sí debe cambiar. Entonces creo que eso es lo mejor. No lo voy a tomar personal, así que invitados a la crítica. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Gracias, Charlie. Dale.